Por invitarme a estar con ustedes en un tema que a mí me apasiona. Mi nombre es Alexandra Loría, soy, tengo, 34 años de casada, voy a cumplir este año, tengo un hijo de 26 años. Antes decía, soy hija, soy esposa, bueno, ya se me murió mi mamá el año pasado, así, ya mi papá hace mucho tiempo, entonces, bueno, siempre me gusta presentarme así. Y en mi tiempo libre, soy abogada litigante, ¿verdad? ¿Por qué lo pongo así? Porque para mí lo más importante es la familia. Desde el año 1990 estoy asociada con la defensa de la vida en Costa Rica y pues fue cuando se presentó el primer proyecto de ley para legalizar el aborto, y en el año 2011 hubo un discurso del Papa Juan Pablo II maravilloso, la Academia Pontificia para la Vida, que hablaba de los fundamentos de una cultura de vida, y eso amplió todos mis horizontes, y entonces ahora hablo de defensa de la vida y de la familia. Me han pedido hablar de la ideología de género y de la defensa de la familia. Parte de ese tema es que para el año 1995 fui invitada a participar en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, y precisamente es ahí donde se gesta toda esta cuestión de imponer la ideología de género en todos los países. Realmente les voy a decir, fue una experiencia para mí como creyente horrorosa, ¿verdad? Para mí asistir representando al país en una conferencia de Naciones Unidas, pues era un acto como muy solemne, como, ¿verdad? Y a mí nunca se me olvidará en una reunión preparatoria en marzo del 95, cuando se levantó el representante de la Santa Sede a dar una ponencia, todas las feministas lo abuchaban. O sea, a mí me parecía como, eso era una falta de respeto, digamos, porque eso uno no lo hace con nadie, ¿verdad? Mucho menos pues para una creyente con alguien de la Santa Sede. Entonces ahí fue la primera vez que yo oí esto de la palabra género, ¿verdad? Porque normalmente la gente cree que la palabra género es una forma de sustituir la palabra sexo. Entonces uno ve ahora que todo el mundo dice violencia de género, discriminación de género, y la gente cree que simplemente es una discriminación en razón del sexo biológico, ¿verdad? Vamos a ver, conforme lo vamos a desarrollar, que no es así, ¿verdad? Y cuáles son las consecuencias nefastas de esta ideología para la familia y en general para la cultura de vida. ¿Qué? Bueno, ok. Está bien. Entonces, algunos conceptos básicos, como les dije, lo primero que hace la ideología de género es que se diferencia de lo que es propiamente lo que nosotros conocemos como sexo biológico. Entonces, algunos conceptos básicos sobre la identidad sexual viene a que hay tres cosas asociadas a la identidad sexual. Una, la parte del sexo biológico, obviamente es importante. La segunda, el sexo psicológico, ¿verdad? Que es cómo yo me siento, ¿verdad? No solamente que soy biológicamente mujer, no solo porque mi ADN es XX, lo cual me hace ser mujer, sino que además yo me siento mujer. Y la tercera, el sexo sociológico, que es cómo me percibe la sociedad. Cómo me percibe la sociedad, y la sociedad me percibe como mujer. De hecho, digamos, cuando uno va a alguna prueba de este tipo de psiquiatría forense y todo eso, el psiquiatra pone, viene vestida de mujer, cómo me percibe, ¿verdad? Viene vestida de acuerdo a su sexo, ¿verdad? ¿Cómo percibe? Porque esas tres cosas son importantes: el sexo biológico, el sexo psicológico y el sexo sociológico, ¿verdad? Estos tres no son compartimientos separados, ¿verdad? Sino que ellos interactúan, ¿verdad? Y llenan la totalidad del ser, ¿verdad?
Entonces, bueno, siempre me pasa eso, que me voy adelantando a las filminas. El sexo biológico tiene que ver con la corporeidad, ¿verdad? Está determinado biológicamente. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los que promueven la ideología de género? Que a veces una persona puede, como una patología, eventualmente una persona puede ser XXY, ¿verdad? O puede ser XYY, o sea, doble Y, ¿verdad? Pero eso son patologías, no es lo normal. Lo normal es que la mayoría somos XX o XY. Y lo que nosotros de ordinario conocemos como personas con atracción hacia personas del mismo sexo, es decir, homosexuales varones o lesbianas, que son homosexuales mujeres, normalmente vienen con ese sexo biológico bien determinado, ¿verdad? Los que tienen ese cromosoma extra es una patología, como por ejemplo podría ser el síndrome de Down, que tiene un cromosoma extra en el cromosoma 21, o el trisonomía 18, que es un cromosoma extra, ¿verdad? Esas son patologías, son distintas. Eso es importante que uno lo entienda, porque ahora nos quieren decir como hay personas que tienen una patología que son XXY o XYY, entonces que todo lo vamos a aplicar así, ¿verdad? Y eso es incorrecto, biológicamente es incorrecto, ¿verdad? Entonces, vean, las bases biológicas es algo impresionante lo que influyen en nuestra corporeidad. Se habla mucho, lo vamos a ver un poco más adelante, que es una construcción social, ¿verdad? Que yo no nací mujer, sino que es que mis padres, al educarme para ser mujer, me construyeron mujer. Eso no es cierto. Fíjense que precisamente como parte de mi investigación en la defensa de la vida, es impresionante que el embrión humano, desde el día cero, ¿verdad? Desde el día en que el óvulo es penetrado por un espermatozoide, va a ser XX o XY, ¿verdad? Desde el momento de la concepción. Pero figúrense que si uno los ve en el microscopio, el embrión humano se va desarrollando, y no es sino hasta la semana 7 que se empiezan a ver las diferencias sexuales, semana 7 de gestación. Muchas veces la mamá, si ha sido una desordenada en llevar las cuentas de su menstruación, no se ha dado ni cuenta que está embarazada, y si tiene un embrión masculino, el embrión empieza a soltar testosterona con solo 7 semanas de gestación y se le empieza a formar el pene. Vean qué curioso. Entonces, no es una construcción social, ¿verdad? No es que a los varones que están aquí, los papás, como los educaron a ser varones, los construyeron varones, no. Desde la semana 7 de gestación, ustedes, señores, están soltando su cuerpo testosterona, imagínense, ¿verdad? Entonces, por eso es que le digo que esto interviene en el ser humano, en la persona. Siguiente. Entonces tenemos el sexo psicológico, ¿verdad? Que son las vivencias psíquicas como varón o como mujer. Es esa conciencia psicológica que se forma cerca de los 3 años y coincide habitualmente con el sexo biológico. Esto es muy importante porque efectivamente ya uno lo ve con los chiquitos, ¿verdad? Que ya como a los 3 años ya ellos saben, yo soy niño o ella es niña, ¿verdad? No es una construcción. Yo recuerdo una vez llevé a mi hijo y a 2 sobrinitos a pasear, y estábamos haciendo fila para entrar a lo que íbamos, y una señora le dijo, estos son suyos, y yo le dije, este es mío, estos 2 son sobrinos, y me dice, ay, pero este que era mi sobrinito, ese es igualito a usted. Y ese chiquito, así pirrusquita, como de 3 años, se volvió y le dice a la señora, pero yo soy hombre, ¿verdad? O sea, ese fue el peor insulto que le dieron a mi sobrino, que se parecía a su tía Alexandra. Qué cosa más espantosa, ¿verdad? Yo soy hombre, ¿verdad? Es esto que estamos viendo, ¿verdad? Es ese sexo psicológico, ¿verdad? Yo soy hombre, ¿cómo me voy a parecer a mi tía, verdad? Y me hizo gracia, ¿verdad? Porque efectivamente lo puede, bueno, yo creo que todos que hemos educado hijos vemos eso. Siguiente. Luego viene lo que se llama el sexo sociológico o civil, ¿verdad? Es la percepción del entorno, ¿verdad?
en esto obviamente hay muchos, ¿cómo se llama? Muchos cambios. Y es aquí, en esa percepción del sexo sociológico o civil, que ellos aprovecharon para incluir todo lo que es ideología de género, ¿verdad? Entonces, sí ha habido en el sexo sociológico o civil es qué esperamos que haga una mujer y qué esperamos que haga un varón, ¿verdad? Como sociedad. Entonces, por siglos, ahí habla de una mujer militar, ¿verdad? Pero por siglos las mujeres no podían estudiar, ¿verdad? Por siglos es interesante, ahora los que estudian el cerebro, que hablan, la mujer tiene más capacidad para todo lo que son las letras, ¿verdad? Y por siglos las mujeres no podían escribir. Entonces hay autores femeninas que escriben con un seudónimo de varón, ¿verdad? Y yo digo, qué riqueza literaria se debe haber perdido en esa época, ¿verdad? Entonces sí puede haber una parte del sexo sociológico o civil que crea alguna diferencia. O sea, una época, qué sé yo, las mujeres no estudiaban, ¿verdad? Por supuesto, entonces no se visualizaba a una mujer médica, una mujer abogada, una mujer ingeniera, ¿verdad? No se visualizaba eso. Entonces, eso sí, esos procesos históricos y culturales sí se podrían cambiar. Entonces, cuando hablamos de género hay que tener un poquitito de ese cuidado, porque no todas las autoras de género van a ser idénticas a una que ahora vamos a ver que tiene que ver con la ideología. Entonces, yo había arrancado con la Conferencia Mundial de la Mujer, donde en la reunión preparatoria para la conferencia saltó esto de que alguna gente creía que género se hablaba de varios sexos o de muchos sexos, como lo vamos a ver más adelante, y otros decían no, son las construcciones sociales que vienen asociadas con el ser mujer o ser varón, ¿verdad? Entonces, por supuesto, en ese entonces se armó un gran desbarajuste en la conferencia, se nombró una comisión en Naciones Unidas para definir género. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de género, ¿de qué estamos hablando? Eso se hizo en marzo y la conferencia fue en septiembre. Y la comisión regresó diciendo que género era una palabra que se había usado ya en varios instrumentos internacionales y que género iba a continuar significando lo que género siempre había significado. Con lo cual no dijeron absolutamente nada, ¿verdad? Porque decir que género va a seguir significando a lo mismo que ha venido significando, no dijeron nada. Es parte de la estrategia. ¿Por qué lo vamos a ver? Porque género es un concepto cambiante. Entonces no les interesa definirlo, lo vamos a ver más adelante. En la conferencia mundial, y ustedes lo pueden buscar, hay una declaración de la Santa Sede indicando que para efectos de la Santa Sede, género significa el sexo, ¿verdad? Es el momento histórico, lo estaba equiparando a la parte del sexo biológico, para efectos de entender el texto para la Santa Sede, pero que eso no significaba que estuvieran de acuerdo con que, por ejemplo, las mujeres no puedan estudiar o no puedan, ¿verdad? Es interesante la declaración de la Santa Sede en eso. Entonces, porque a esto no solamente está lo del sexo sociológico, que es lo que espera la sociedad, sino que entra la parte de la identidad sexual, que es la orientación sexual y las conductas sexuales. Pero la orientación sexual y las conductas sexuales tienen que ver con qué me atrae a mí sexualmente, ¿verdad? Entonces, por eso es que se habla que dentro de la ideología de géneros hay un montón de sexo, porque entonces tendríamos heterosexual masculino, pues una persona, ¿cómo se llama?, biológicamente varón, que le gustan las mujeres; heterosexual femenino, que sería una mujer, biológicamente mujer, que le gustan los varones. Estarían los homosexuales masculinos, que sería un varón
que se sabe varón, que le gustan los varones. Vea qué interesante. Y una mujer lesbiana sería una mujer que se sabe mujer, que le gustan las mujeres, ¿verdad? Pero entonces ya llegamos a los trans, ¿verdad? Y los transes no, yo soy un varón o soy un varón encerrado en el cuerpo de una mujer, ¿verdad? Entonces ya ahí uno dice, bueno, ¿verdad? Ya el tema del género nos abre todo un arcoíris dependiendo de lo que la persona le guste. A mí me encanta pensar que yo soy un ángel encerrado en el cuerpo de una mujer, pero la verdad que soy una mujer bien pecadora y de ángel no tengo nada, ¿verdad? Aunque yo me sienta, eso no va a cambiar. Si yo vengo y les digo a ustedes que yo soy un dinosaurio encerrado en un cuerpo de una mujer, ustedes dicen, la perdimos, ¿verdad? La perdimos, ¿verdad? Es un poco que, ¿qué es lo que sucede con esto? Que ya pasamos a otra etapa que tiene que ver con la identidad sexual, con la orientación sexual y con las conductas sexuales, ¿verdad? Siguiente. Entonces, igual siempre me pasa lo mismo que me voy pasando. La identidad sexual tiene que ver cómo se sienten los hombres y las mujeres, ¿verdad? Y con lo que es típicamente femenino y típicamente masculino, ¿verdad? Ahí ya empieza la discusión bastante fuerte sobre qué vamos a llamar típicamente masculino y típicamente femenino, ¿verdad? Pero lo que sí le tengo que decir es que el hecho de que ahora la gente diga yo soy una mujer encerrada en un cuerpo de hombre ha hecho que ya en competencias deportivas se acepte a varones competir contra mujeres, con las ventajas que eso lleva para esos varones, que aunque se sientan mujeres, todo su cuerpo, todas y cada uno de los cromosomas de sus células son XY y generan testosterona y generan un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, perdón, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo, aunque se sienta mujer encerrada en un cuerpo de varón, a mí particularmente me parece injusto que, sobre pretexto de que es una mujer, compita con mujeres, le gane a mujeres deportistas, porque evidentemente están en situación de desigualdad, ¿verdad? Entonces, y también significa todo el tema que le decía con la orientación sexual, que básicamente la orientación sexual es cuál es mi preferencia sexual, pero resulta que esta gente puede tener todo tipo de preferencias. Entonces puede ser, por ejemplo, los bis, que ya sucedió en España, apenas pasaron el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces una persona dijo yo soy bisexual, tengo mi esposa que es la madre de mi hijo, pero tengo mi amante homosexual y también me quiero casar con él, ¿verdad? Entonces empieza todo este desorden que nos están generando. O bueno, en realidad en la parte de atracción sexual yo puedo en la mañana sentirme mujer y salir muy femenina de mi casa, y en la tarde sentirme varón, y entonces ya me cambio, ¿verdad? Porque entonces están los que cambian. De hecho hay una Tamara en Venezuela que él es varón, se llama Tomás, y se hizo una operación de cambio de sexo y se construyó una vagina, y una vez que se construyó la vagina descubrió que le gustan las mujeres y se identifica como una lesbiana. Perdón, ¿verdad? Perdón, no es así, ¿verdad? El hecho que me construyan un pene o me construyan una vagina no me va a hacer hombre o mujer, ¿verdad? Entonces, en medio de todo esto está la ideología de género, ¿verdad? Que lo importante, porque a veces la gente dice, ¿qué podemos hacer? Vean, cuando yo hablo, hoy alguien acá me dijo que sigue mi programa en Información Vital en Radio Fides, le agradezco mucho. Cuando yo hablo para hombres y mujeres de buena voluntad, para los que me quieran escuchar. Pero cuando ya uno está en una ideología, ya cuesta mucho, ¿verdad? Es decir, y yo les voy a decir, a mí me han llamado a universidades donde tengo del otro lado, estoy al enemigo hablando de esto. Igual yo hablo para hombres y mujeres de buena voluntad, punto.
¿verdad? Porque ya cuando uno está en una ideología, está en un pensamiento cerrado. Y es muy difícil razonar con esa gente. Del todo no razonan. Del todo no razonan. O sea, aunque la ciencia diga otra cosa, del todo no razonan. De hecho, yo siempre me pongo a pensar, si un varón, digamos, cuando le hacen a uno exámenes, uno ve que en los exámenes que le están midiendo hormonas y esas cosas se ven, o cómo debe ser el examen para varones y cómo deben ser para mujeres, cuáles serían los parámetros normales para un varón y cuándo para una mujer, ¿verdad? Pero imagínense que esta gente, al decir uno que quiero cambiar de sexo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el médico para saber cuáles son los normales, ¿verdad? No es realmente científico ni saludable. Entonces, vean, esta ideología defiende que las diferencias entre hombre y mujer, a pesar de las obvias diferencias anatómicas, no corresponden según ellos a una naturaleza fija, sino que son construcciones meramente culturales y convencionales hechas según los roles y estereotipos que cada sociedad asigna a los sexos. Entonces, ¿dónde nace esto? Dentro del pensamiento feminista, ¿verdad? Que si nosotros nos vamos al que se llama las sufragistas eran las feministas que estaban buscando los derechos civiles de las mujeres, el derecho al voto, en algunas el derecho a ser elegidas, el derecho a ser propietarias. En algunas sociedades, digamos, las herencias se pasaban de varón a varón y no a las mujeres, ¿verdad? Entonces, dentro del movimiento de las sufragistas, en la década de los 60, con una fuerte influencia de Simone de Beauvoir, que era la amante ay, se me fue el nombre en este momento. Bueno, en esa, con Simone de Beauvoir, ella escribió un libro que se llama El segundo sexo, y ella dice, Sartre era el amante de Simone de Beauvoir, la mujer no nace sino se hace. Entonces, no fue que yo nací mujer, sino que me hicieron mujer después de nacer, ¿verdad? Pienso que podría, bueno, con toda la problemática de ser una de las amantes de Sartre, ¿verdad? Que debe haber sido bastante problemático, hay que entender esto en lo que ella lo dijo, y a partir de ahí se desarrolla todo esto, de esa famosísima frase de Simone de Beauvoir, se desarrolla todo esto de que los roles y estereotipos de que cada sociedad asigna a los sexos. Entonces sí, efectivamente uno podría pensar que una sociedad que no permite que una mujer eduque es una sociedad que está mal. O cuando se empezó a hablar de la educación de la mujer, se decía, es bueno que la mujer se eduque porque como la mujer está a cargo de los niños, ¿verdad? Entonces, digamos, no por la realización propia de la mujer y no por la riqueza que la mujer pueda dar a la sociedad, sino porque va a cumplir el rol de que ella debe educar a los hijos. Entonces es bueno que ella esté educada, porque cómo va a educar a los hijos si no está educada, ¿verdad? Entonces, en esas construcciones sí podríamos hablar de roles y estereotipos. Yo no tendría ningún problema en criticar esas sociedades que determinen, digamos, una mujer no puede ser abogada, ¿verdad? Yo estaría de acuerdo, y de hecho, digamos, todas nuestras sociedades en ese sentido han ido avanzando, ¿verdad? Lo que no está bien es que yo diga que una mujer es biológicamente mujer porque la sociedad la construyó, porque eso científicamente, perdónenme, es un disparate, es un total y absoluto disparate, ¿verdad? Científicamente eso no tiene ninguna validez. Siguiente. Entonces, ¿por qué utilizan la palabra género en vez de sexo? ¿Verdad? Entonces nosotros vemos eso que ahora ya no se usa discriminación sexual, sino discriminación de género, porque el género es mucho más amplio que lo que se refiere a propiamente varón y mujer. Entonces, por eso es que ellos hablan de género, que es, ¿verdad? Entonces, sexo
estaríamos hablando de sexo biológico, tenemos dos, varón y mujer. En género usted tiene un arco iris completo, ¿verdad? Mientras que habrían pues todas esas variaciones que se indican en la filmina, que sería masculino, femenino, neutro, masculino y femenino unidos y muchos más. Es que en realidad ellos, yo no sé si ustedes se han fijado que cuando dicen los derechos LGBTI, ¿verdad? Y a veces LGBTIQ, ¿verdad? Y ahí van poniéndole letras y letras y letras, ¿verdad? Por eso dice, y mucho más a la imaginación. Siguiente. ¿Verdad? Judith Butler es una ideóloga de género y vean, esta cita de Judith me va a ayudar a que comprender todo esto. Dice, el género es una construcción cultural y por consiguiente no es resultado causal del sexo ni tan aparentemente fijo como el sexo. Pero lo primero que quiere decir es, no es fijo como el sexo. El género no tiene que estar amarrado al sexo. Dice, al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, o sea, radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras, ¿verdad? Porque claro, biológicamente estamos atados por la naturaleza, ¿verdad? Pero si nosotros construimos una cosa de que yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces estoy libre de ataduras. Un día de estos me llamó la atención en un sitio que yo sigo de LifeSite News, sacó un video de un artista de cine que estaba siendo entrevistado por Ellen DeGeneres. Y entonces este artista le decía que tenía 2 gemelitos varones y una niña, y que la niña le había dicho, yo quiero uno de esos que tiene mis hermanitos, y uno de esos era un pene, ¿verdad? Entonces que él se había quedado así, le dice, ¿verdad? Y que no sabía cómo contestarle a la chiquita, ¿verdad? Y que entonces le dijo a la niña, porque eso es la moda, mijita, usted puede ser lo que usted quiera. Eso no es así. Eso no es así. Si usted le construye un pene a esa chiquita, usted va a tener que darle hormonas masculinas el resto de su vida. Eso no es así. Realmente le mintió a su niña. Ni una mujer puede ser hombre por más que le construyan un pene, ni un hombre puede ser mujer por más que le construyan una vagina, ¿verdad? Esa es la verdad, esa es la realidad. Biológicamente es un hombre y entonces se define ahí como el género está libre de ataduras. Yo puedo ser lo que yo quiera, estoy totalmente libre de ataduras. En consecuencia, vean, dice varón y masculino puede significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino, ¿verdad? Y mujer y femenino puede estar tanto en un cuerpo masculino como en uno femenino, ¿verdad? Es decir, ven ustedes ahí cómo es libre de ataduras, ¿verdad? Siguiente. Entonces, bueno, ya un poco aterrizando en Amor y Leticia, hay escritos, Juan Pablo II no tocó mucho el tema de género, salvo en párrafos pequeños, lo tocó muchísimo más, y vamos a terminar con una cita del cardenal Ratzinger cuando no era Benedicto XVI, pero en Amor y Leticia me llamó poderosamente la atención que hay muchos párrafos sobre esto, o sea, como la Iglesia ha venido preocupándose. Entonces en Amor y Leticia vemos otro desafío, surge de las diversas formas de ideología, generalmente llamadas gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía de fundamento antropológico la familia. Este párrafo de Amor y Leticia es cierto como una verdad absoluta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no hay diferencias entre hombre y mujer, y es exactamente igual, ya hay en Canadá el caso de una niña que los papás dicen que no, que le pusieron un nombre que se llama Storm, o sea, tormenta en inglés, y no quieren decirle a nadie si es niño o niña, porque la niña decidirá en el futuro qué quiere ser, ¿verdad? Entonces, y bueno, hay ya muchas críticas de psicólogos y todo esto del daño que se le puede crear a este bebé Storm, que no sé de qué sexo es, ¿verdad? En el fondo lo que hay es
mal entendida la igualdad de la dignidad entre un hombre y una mujer. Eso es lo importante. El hecho de que seamos diferentes no hace a ninguno de los dos superior. Al contrario, yo creo que las feministas han errado totalmente el camino, porque si yo, siendo mujer, soy tratada y se espera que actúe como hombre, se me está violentando mi naturaleza. Entonces, digamos, por ejemplo, en las cuotas para mujeres, el día de mañana un varón que quiere ser candidato y quiere entrar por las cuotas de las mujeres viene y dice, mire, yo exijo mi cuota. Ya ocurrió, no tan así, pero el Banco Nacional de Costa Rica ya le dio una tarjeta que solo le da a mujeres, porque ahora obviamente las mujeres somos importantes porque manejamos mucho dinero, ¿verdad? Entonces somos un mercado importante. Entonces hubo un trans que quería la crédito para mujer porque él se decía mujer, ¿verdad? Ya, es decir, esto se está dando, esto se está dando. Entonces, si la sociedad espera de mí que yo me comporte como un varón, me está agrediendo en mi naturaleza de mujer, ¿verdad? En mi naturaleza de mujer. Entonces, bueno, vean cómo dice esto, las diferencias, una sociedad sin diferencias, ¿verdad? Iguales en dignidad, hombre y mujer, pero complementarios. Si yo niego esas diferencias, ese fundamento antropológico de la familia, que es la complementariedad de los sexos, que es tan rica, que de esa complementariedad nace una vida humana, eso se pierde. Eso se pierde, ¿verdad? Vean qué fuerte ese párrafo. Esta ideología lleva proyectos educativos, directrices legislativas que promueven identidad personal y una íntima afectiva y radicalmente desvinculada a la diversidad biológica entre hombre y mujer. Esto no es solo de amores, Leticia. Imagínense que recientemente la ministra de Educación salió en La Nación haciendo esas declaraciones, que todo lo que es ideología de género va a ser implementado en Costa Rica desde el kinder, ¿verdad? Y esto ya lo hemos visto en otros países, donde desde chiquititos hay un libro que se llama Who is in a Family, ¿quién está en la familia?, que se le dan a los niños en el kinder en Estados Unidos, y entonces resulta quién está en la familia. Entonces una mamá sola con sus hijos, un papá solo con sus hijos, una abuelita con sus nietos, dos papás con sus hijos, dos mamás con sus hijos, un hombre y una mujer con un perro, ¿verdad? Esos no tienen hijos. Eso científicamente no es correcto, ¿verdad? Hay otro, ya en segundo grado se les lee un libro que se llama El Rey y el Rey, The King and the King. Y en ese es que existía un príncipe que la mamá quería que se casara con unas princesas, le fueron pasando todas las princesas, ninguna le gustaba al príncipe hasta que se enamoró del hermano de una de las princesas. Y termina el libro para niños de segundo grado con dos varones besándose en la boca. O sea, esto ya lo tenemos en las puertas de nuestra patria. No crean que es algo que ocurre allá en Europa. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo, ¿verdad? Yo puedo, según el tiempo, cambiar, ¿verdad? Como el caso de Tamara, la venezolana, o el venezolano que cree que es mujer, que le gustan las mujeres. Es inquietante que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones, a veces comprensibles, procuran imponerse como un pensamiento único que determina incluso la educación de los niños. Esto en España se ha hecho una gran discusión. Recientemente entiendo que el Patronato Nacional de la Infancia, el PANI y una organización no gubernamental están con una campaña en contra de la discriminación de género, donde sale una niña, los órganos genitales de una niña y un niño, como diciendo, la niña puede tener vagina pero puede ser niño, y el niño puede tener pene pero si quiere puede ser niña.
¿verdad? Ya eso lo estamos teniendo acá en Costa Rica, ¿verdad? Entonces dice, no se puede ignorar que el sexo biológico, ¿verdad? Y el papel sociocultural del sexo, que es el gender, ¿verdad? Entonces no se puede ignorar. Yo no estoy ignorando que hay un papel sociocultural que tiene que ver con el género, no lo estoy ignorando. Lo que estoy diciendo es que no puede ser totalmente independiente del sexo biológico, no puede ser, como dice Judith Butler, libre del artificio, libre de artificios, lo que yo quiera, no, eso está mal. Siguiente. Por parte, y esta es una parte muy importante que tiene que ver con los avances biotecnológicos, ¿verdad? Se está modificando, ¿verdad?, la forma de manipular el acto de procrear, ¿verdad?, la relación sexual entre hombre y mujer que procrea, y de modo que la vida humana, la paternidad y la maternidad se han convertido en realidades componibles y descomponibles, sujetas principalmente a los deseos de los individuos y de las parejas. Aparte de esto de género, es que si yo soy un hombre y me gustan los hombres, yo tengo derecho a procrear. Entonces, la Organización Mundial de la Salud muy recientemente dijo que en realidad todos somos estériles, como si no fuéramos sexuales, o sea, como si no fuéramos sexuados. No somos asexuados. La forma de reproducirnos es con el principio activo masculino y femenino, ¿verdad? Entonces, la Organización Mundial de la Mujer dice que todos somos estériles porque no podemos reproducirnos si no es obvio con alguien del sexo opuesto. Eso es una tontera, o sea, científicamente eso es una yeguada. Y sí, pero tenemos la Organización Mundial de la Salud diciendo eso. ¿Por qué? Porque si yo soy homosexual, soy varón y me gustan los hombres y quiero tener una familia, necesito decir que soy estéril. ¿Para qué? Para que la caja me haga la fecundación in vitro y me alquile un útero, ¿verdad? Me van entendiendo el párrafo con estos ejemplitos, ¿verdad? La revolución biotecnológica en el campo de la procreación humana ha introducido la posibilidad de manipular el acto generativo, convirtiéndolo en independiente de la relación sexual entre hombre y mujer. Nosotros pasamos de la década de los 60, donde como sociedad se quería tener sexo sin hijos, a la década de los 80, con la primera bebé probeta en el 78, donde ahora queremos tener hijos sin sexo. ¿Y qué hicimos? Desnaturalizar el acto conyugal. Pasamos en la década del 60, con todo el boom de la pastilla anticonceptiva, queremos tener sexo sin la molestia de tener hijos, con todo lo que es reproducción humana asistida, ahora queremos tener hijos sin la molestia de tener sexo, ¿verdad? Es esto lo que está diciendo. Entonces, contrario a lo que la gente cree, que son la mayoría matrimonios con un problema de esterilidad, los que no pueden tener hijos, los que recurren a fecundación in vitro, ya en la década de los 80, eran solo 40% de matrimonios o de parejas de diferentes sexos los que recurrían in vitro. Ya el resto eran o lesbianas, o homosexuales, o personas solas, ¿verdad? Es decir, ya después. Siguiente. Entonces dice Amores Leticia, una cosa es comprender la fragilidad humana o la complejidad de la vida, y otra cosa es aceptar ideologías que pretenden a partir de dos aspectos inseparables, o en dos aspectos inseparables de la realidad. No caigamos en el pecado de sustituir al Creador. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra humanidad, y eso significa ante todo aceptarla y respetarla como ha sido creada. En una época en que el respeto al medio ambiente es
tan propio de nosotros, por dicha, yo creo en el respeto al medio ambiente, resulta que la naturaleza del ser humano no es respetada. Eso es lo que nos está diciendo esto. Sí, vean lo irónico, ¿verdad? Dios librísimo, usted salió una diputada, que ahora que estamos cerca de, no sé si le han salido los abejones de mayo a ustedes, el año pasado una diputada del Frente Amplio que no matáramos los abejones de mayo, ¿verdad? Entonces, Dios librísimo, un día de estos a mí me gustan los abejones, un día de estos me dio una lástima porque majé uno, estaba en el piso y no lo vi. Entonces, en una época, ¿verdad?, en que Dios librísimo, usted mate un abejón de mayo, pero con la naturaleza humana puede hacer lo que le dé la gana. Vea lo irónico, lo incoherente, lo inconsistente de la sociedad actual. Vea lo irónico, ¿verdad? A mí me encanta Amores Leticia, pero les voy a leer un párrafo del cardenal Ratzinger que les va a decir por qué llegó a ser nuestro amado Papa Benedicto XVI. Siguiente. Dice Ratzinger: la ideología de género es la última revelación de la criatura contra su condición de criatura. Con el altenismo, el hombre moderno pretendió negar la existencia de una instancia exterior que le dice algo sobre la verdad de sí mismo, sobre lo bueno y lo malo. Pero entonces, con el ateísmo, Dios no existe. Con el materialismo, el hombre moderno intentó negar sus propias exigencias y su propia libertad, que nacen de su condición espiritual. O sea, solo la materia importa, la parte espiritual nada. Siguiente. Ahora, con la ideología de género, el hombre moderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. Se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios para sí mismo. Si yo quiero ser lo que a mí me da la gana, yo no quiero aceptar lo que la naturaleza y el Creador me dio. Siguiente. Entonces esto tiene varias consecuencias, o tiene muchas consecuencias. Obviamente la principal es que tiene un impacto en el matrimonio, ¿verdad?, que es la base esencial de la familia, ¿verdad? Si ya no hay varones y ya no hay mujeres y cada quien puede ser lo que quiera, ¿verdad?, somos ahí como amorfos, asexuados, ¿verdad? Entonces en realidad el matrimonio sería entre esos seres asexuados, ¿verdad?, que no tienen sexo y que tiene un impacto en la familia, ¿verdad? El matrimonio es la base fundamental de la familia, ¿verdad? Y la familia es elemento natural y fundamental de la sociedad. Ahí hay un error de digitación. La familia es elemento natural y fundamental de la sociedad. No es que los heterosexuales seamos importantes porque somos heterosexuales, no. Es que de la unión de un hombre y una mujer depende el futuro de la sociedad. La sociedad se funda en la familia. De esa unión van a venir los futuros miembros de la sociedad y esa unión da el entorno idóneo para esos niños. Me sobran estudios de que en las diferentes estructuras de familia la que es mejor para los niños es con su padre y su madre biológica. Alexandra, usted está hablando en contra de los matrimonios divorciados. No, yo soy hija de un matrimonio divorciado. No estoy hablando en contra de ellos. Estoy diciendo que ese, de acuerdo con las estadísticas, es el entorno idóneo para los niños. Eso es. Y como le digo a muchos de mis clientes, si usted está en esa circunstancia, pues sabe que si su mesa solo tiene 3 patas y debería tener 4, pues agárrela y pegue la pared, ¿verdad? Es decir, sé que muchos vivimos circunstancias que no son las idóneas, pero no significa que vamos a decir que eso es lo idóneo. Eso es lo importante. O sea, estamos realmente destruyendo y diciendo que no tiene importancia la estructura de la familia, no importa si son 2 mamás, no importa si son 2 papás, no importa si son una mamá o un papá, no importa, dicen, los niños siempre van a estar bien. No es cierto, no es lo que los investigadores sociales han descubierto, no es cierto eso.
y también tiene un impacto inmenso en la maternidad y la paternidad. A mí, si hay algo que me molesta, es ver el Día del Padre que estén sacando a mamás que son papás, y el Día de la Madre sacando a papás que son mamás, ¿verdad? A mí me molesta enormemente, porque no es cierto que el rol de madre y de padre puede ser cubierto por cualquier otra persona. No es cierto, eso es desconocer la riqueza de la complementariedad de los sexos. Es desconocer eso. Entonces, eso es importante. Yo creo que las otras, puede saltárselas, porque tiene que ver con la ministra de Educación y son estas declaraciones de las que ya le hablé. Y sigue la siguiente, y bueno, ella dice ahí, en esta última vemos donde dice que estamos hablando de interculturalidad y la relación con la sexualidad y el tema de generacional contextual. ¿Qué es eso? Vamos a ir por edades todo el ciclo, desde todo el ciclo, pero es que en otra lo habían dicho, yo creo que no lo puse, no la cité, en otra lo había dicho que desde kinder, ¿verdad? Siguiente. ¿Qué podemos hacer ante este panorama? ¿Se acuerdan del discurso del año 2001 que les dije yo cambió mi total visión de lo que era promover la cultura de vida? Llevaba ya 11 años de estar equivocada y el Papa con este maravilloso discurso ante la Academia Pontificia de la Vida me abrió horizontes increíblemente, y por eso quise cerrar con esto. Dice: el mejor modo para superar y vencer la peligrosa cultura de muerte consiste precisamente en dar sólidos fundamentos, luminosos contenidos a una cultura de vida que se contraponga a ella con vigor. Es a lo que me he dedicado desde el 2011 acá, o sea, a que la oscuridad la quitamos con un foco, con luz, ¿verdad? Siendo luz es lo que nos está diciendo ahí Juan Pablo II, ¿verdad? Dándole contenido luminosos y fundamento a lo que es cultura de vida. Siguiente. No basta, aunque sea necesario, aunque no basta, ¿verdad? No es suficiente con que uno simplemente exponga los efectos nefastos de la cultura de muerte, ¿verdad? Es preciso regenerar continuamente el entramado interior de la cultura contemporánea, entendida como mentalidad vivida, como convicciones y comportamientos, como estructuras sociales que la sostienen. Esto es, viviendo y siendo provida, promoviendo la cultura de vida en nuestros hijos. Es decir, es la única forma. No me canso de decirle a los padres de familia: siéntense en hablar con sus hijos e hijas de qué les están hablando en las escuelas. Ahí tengo, por medio de Facebook, una me mandó que ya al hijo le están diciendo todo lo que es género en la escuela y todo. Lo que pasa es que la imagen que me enviaron no estaba muy clara. Le dije: tomaba una mejor foto que me la mandó a través de Facebook, o yo no sé, yo necesitaba anteojos o no sé qué, pero no lo pude leer muy bien. Los padres y madres de familia tenemos que estar involucrados en esto. Ya la época en que mandé el chiquito a la escuela y qué rico porque me lo van a educar y no, y particularmente en este tema es importante, porque ustedes no saben qué horrores, no digo errores, qué horrores les están enseñando a sus hijos. Bueno, esa sería. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta que quieran, algo que no les quedó claro. Sí. Me queda una duda. Ajá. Yo tengo 8 hijos, 29 nietos. Qué belleza. 18 y creo que hay uno bien y uno más. Ajá. 19 nietos. Qué belleza. Suponga que yo nací el varoncito. Vea qué riqueza de complementariedad de sexos, ¿ah? Suponga que ese varoncito yo quiero que sea chiquito. Y entonces, en vez de ponerle Eugenio, le pongo Eugenia. Y lo llevo al registro. Y el registro me lo aceptan como yo lo declaro. En este momento no. Es una excelente pregunta. En este momento no. Hay una propuesta en la Asamblea Legislativa que tiene que ver con género, que es
yo simplemente voy al registro civil y digo que yo me siento hombre y que quiero que me pongan como hombre, no tengo que demostrar operación, no tengo que demostrar tratamiento, no tengo que demostrar nada, y me ponen como hombre. No solamente está el proyecto de ley que no ha sido aprobado, sino que hay una consulta específica del Gobierno de la República que la hizo Ana Elena Chacón a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una audiencia, yo no confío mucho, o sea, no le tengo mucha fe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y realmente les digo, estoy preocupada. Estoy preocupada porque lo cierto es que podría venir impuesto de afuera hacia Costa Rica, esto que usted está indicando. Hoy por hoy no, hoy por hoy el cambio de sexo no se hace en Costa Rica, uno nace con un sexo biológico y ese es el que se indica en el acta de nacimiento, ¿verdad? Aunque yo sé que internamente ellos están hablando de género y todo eso, y tiene que ver con estos movimientos, con el proyecto de ley y con la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que sí le puedo decir es que científicamente ya ha ocurrido con otros muchachitos, un muchachito que le hicieron una operación y bueno, el médico le cortó el pene por error, muy bebecito, entonces le construyeron una vagina a este niño y lo educaron como una niña, diciendo todo esto, que si me educan como niña yo voy a ser, y esta persona creció con muchos traumas, ¿verdad? Y al final terminó suicidándose, o sea, de alguna manera él sabía que no era, que era un varón y que no era una niña, ¿verdad? Entonces, es esto de que si nos educan para una cosa y para la otra no es tan cierto, digamos, ¿verdad? Esto es importante. Sí, tengo dos llamadas, sí, sí. Evidentemente todo esto desde esa conferencia en China, Ajá. es entrar en anarquía, es producir el caos. Sí. ¿Cuál es la posible razón de hacer esto que están haciendo los psicólogos de género? Porque evidentemente, por ejemplo, un libertad en la ciudad socialismo tenía objetivos específicos. Pero en este caso, ¿cuál sea? Yo creo que en el fondo hay un odio inmenso a la Iglesia Católica específicamente, ¿verdad? Uno lo ve en las luchas, por eso les digo yo, a mí me impresionó en pleno Naciones Unidas, ahí en Nueva York, la gente abuchando a una persona que estaba hablando a nombre del Estado del Vaticano. El Vaticano en Naciones Unidas es un Estado, ¿verdad? Eso, digamos, sí hay un odio enorme. Y luego, en el fondo, es todo esto de ir contra la propia naturaleza. Para mí, tiene que ver con una rebelión hacia Dios. Yo creo que Benedicto XVI captó eso de que lo primero que sucede con estas personas es que no se aman ni a sí mismas. No se aman ni a sí mismas ni a su propia naturaleza, ¿verdad? Yo sí creo que está eso de por medio, ¿verdad? Entonces sí, yo en esa etapa de los 3 añitos es sumamente importante, por ejemplo, para los varones, particularmente para los varones, es sumamente importante la figura paterna, muy, muy importante. Entonces yo sí creo, cuando no se ha dado esa figura paterna en una forma correcta, vienen muchas de estas situaciones que se dan. Porque, vean, ¿dónde está por quién yo siento atracción? En la psiquis. Es en la psiquis. En la psiquis es que yo digo, ¡y qué guapo este hombre! Es en la psiquis que un hombre dice, ¡qué guapa esta mujer! Es en su psiquis. Entonces, cuando un hombre dice, a mí me gusta un hombre, es en su psiquis, ¿verdad? Ya eso habría que entrar con cada uno. Por eso, digamos, en Estados Unidos hay médicos que tratan personas que sienten atracción por personas del mismo sexo, pero no se sienten felices. Hay montones de gente que se ha hecho operaciones de cambio de sexo y son infelices, terminan algunos de ellos suicidándose. Nos los ponen como que...
yo siempre me encanta decir lo incoherentes que son, porque por un lado dicen, no es una enfermedad. La homofobia sí es enfermedad, pero transfobia no. Ok, muy bien. Y entonces de ahí, si yo soy transgénero y no es una enfermedad, entonces ¿por qué la Caja Costarricense del Seguro Social le tiene que pagar la operación de cambio de sexo y darle las hormonas? Si usted no está diciendo que no es una enfermedad. ¿Ve? Pero quiebrese usted una cadera y lo hacen esperar meses para que le hagan la operación. Pero diga que es un transgénero y que quiere hacer, bueno, por el momento no, pero si se diera esto, eventualmente todo eso iría a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Todos esos tratamientos que hasta el momento la Caja no ha aceptado. Hasta el momento la Caja no ha aceptado esos cambios. Sí, perdón, él y después usted. Sí. Perdón, yo lo que no entiendo, estoy bastante confundido. No se preocupe, le voy a decir. Esto es bastante confuso. Sí. Lo confuso que me tiene es que desde hace 20 años ya tenemos informes científicos de la realidad de la inteligencia y las capacidades del ser humano. ¿Cómo seguimos en este momento con esta información? Quiere decir que la información no está corriendo en esos altos esferas. Entonces, ¿quiénes son los que están ahí? Bueno, es posible que tengan con cosas psicológicas. Sí, pero ¿dónde está la antropología? ¿Dónde está la biología? ¿Dónde está la neurociencia? ¿Dónde está todo lo que tiene que ver con el ser humano? O sea, ya toda esa información ya existe. Yo creo que sí. estamos a esta altura todavía siendo ignorantes. No, yo sí. No, si usted tiene razón. Sí, usted tiene razón. Uno, yo pienso que ellos llevan mucho tiempo en esto. O sea, ellos llevan mucho tiempo, tienen cómo vender esto. Entonces, lo primero que venden es, ay, pobrecitos. Entonces, usted puede escuchar incluso católicos que le dicen, ay, ¿qué importa? Si ellos se maman, que se casen. ¿Verdad? O sea, entonces, saben cómo vender el asunto, ¿verdad? Entonces, no se trata de maltratar a un ser humano, ¿verdad? No se trata de maltratar a un ser humano, es que, digamos, ¿por qué es relevante en la unión de un hombre y una mujer para la sociedad? ¿Porque los heterosexuales valen más que los homosexuales? No, no es por eso, es porque de esa unión vienen los futuros miembros de la sociedad. Básicamente eso ha sido así. Cuando ya usted tiene todo lo que es reproducción humana asistida, eso se va, ellos le dicen, no, porque yo me puedo reproducir con los métodos. Es correcto. Porque es una ideología es algo cerrado. No, yo pienso que es una ideología y sí creo que muchos de ellos son comunistas reciclados. Muchos de ellos son comunistas reciclados. Se cayó el muro de Berlín y no se enteraron y muchos de ellos son comunistas reciclados. Sí. Es algo